Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Galván y junto a Daniel Angione somos residentes de segundo y tercer año del Hospital Garrahan. Y bueno, preparamos este Ateneo de fibrosis quística, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Se escucha bien o...? Oh. Bueno, brevemente los contenidos. Bueno, brevemente los contenidos con los que vamos a arrancar el Ateneo son una introducción, una breve introducción donde hablaremos un poco de la presentación clínica y la fisiopatología, el laboratorio, las pruebas diagnósticas, biología molecular, las pruebas que realizamos dentro del hospital, el tratamiento, la experiencia dentro del hospital y las conclusiones. Una breve introducción de lo que es la enfermedad. Es una enfermedad autosómica recesiva eh, que se caracteriza por una mutación del gen CFTR que codifica para una proteína, un canal de transporte de cloruro, que es un gen amplio, grande, que está ubicado dentro del cromosoma 7, consta de 27 exones y que se conocen más de 2000 mutaciones descritas hasta la fecha, ¿no? La disfunción del CFTR genera una alteración en las glándulas exócrinas, tanto eh, además también en las vías aéreas y a nivel intestinal, ¿no? Lo que ocurre es un trastorno multisistémico. Un poco para hablarles de las distintas la clasificación de las variantes que podemos encontrar. Tenemos 6 tipos. La de tipo 1 es una es una variación en la que no hay síntesis directamente de proteína. La de tipo 2 hay un bloqueo en el procesamiento, es decir, y es esta la mutación o la clase de mutación más frecuentemente encontrada en los pacientes, que es alrededor de un 88%, y dentro de ella la mutación delta 508 eh, corresponde a 2/3 de este porcentaje, ¿no? Es la más prevalente en la población. La mutación o la variante de clase 3 es un defecto en la apertura del canal, es decir, se sintetiza normalmente proteína, pero es incapaz de abrirse y permitir el correcto funcionamiento, el transporte del cloruro hacia el intersticio, ¿no? La de tipo 4, donde hay una reducción en la conducción, es algo similar. También hay proteína que se inserta de manera adecuada en la membrana apical, pero que no puede, el pasaje de cloruro es ineficiente. La de tipo 5, una síntesis reducida, y la de tipo 6, hay una alteración en la vida media de la proteína. Un poco de la fisiopatología y la presentación clínica. Las secreciones que se producen en estos pacientes son de una consistencia más espesa por esta alteración en el cloruro, y genera unas unas mucosidades que son difícilmente eliminables por el aparato mucociliar, ¿no? Lo que predispone a enfermedades pulmonares, a un estado o propenso a que se formen distintos acúmulos bacterianos. También genera insuficiencia pancreática, mala absorción, ¿no?, a nivel gastrointestinal, y también está asociada a alteraciones reproductivas y, o por supuesto, a nivel de las glándulas sudoríparas, un aumento de cloruro en el sudor. Entonces, los pacientes tienen una presentación oligosintomática con una amplia variedad de signos y síntomas, y la edad de presentación puede ser desde recién nacidos hasta adultos que no hayan sido adecuadamente pesquisados. La fibrosis quística, según el Programa Nacional de Fibrosis Quística en Argentina, nacen entre 80 y 100 niños al año, con una incidencia de 1 en 7.200 nacidos vivos. Bueno, adentrándonos en el diagnóstico, sí, la Sociedad Argentina de Pediatría dice que a todo individuo que tenga una pesquisa neonatal positiva, los signos y síntomas consistentes compatibles con fibrosis quística, que estos son bronquitis y neumonías a repetición, asma de presentación atípica, senosinusitis, infecciones por patógenos compatibles con fibrosis quística, como lo son la pseudomonas o el Staphylococcus aureus, síntomas digestivos como diarrea o ilio meconial,
deshidratación y falla en el crecimiento. Esos son los signos y síntomas que son compatibles con fibrosis quística. Y después a individuos que tengan historia familiar de fibrosis quística en la familia, o sea, un hermano o los padres portadores, hay que realizarles una prueba de cloruros en sudor, o sea, un test del sudor. Esta prueba es el gol estándar para el diagnóstico y podemos tener las siguientes situaciones. Si el test del sudor nos da menor o igual a 29 milimoles litro, vamos a tener que el diagnóstico de fibrosis quística es improbable. Si en cambio tenemos un resultado mayor o igual a 60 milimoles litro, queda confirmado el diagnóstico de fibrosis quística. Y en el caso de que tengamos una situación intermedia en el que el valor de cloruros sea de 30 a 59 milimoles litro, vamos a tener que realizar un análisis genético del CFTR. Si no encontramos variaciones en el gen, vamos a concluir que es improbable que el paciente tenga fibrosis quística. En el caso de que haya dos variantes causantes de fibrosis quística en alelos diferentes, queda confirmado el diagnóstico de fibrosis quística. Y podemos tener una situación intermedia en donde tenemos una variante indefinida o de consecuencia clínica variante. Entonces, lo que deberíamos realizar serían test fisiológicos. Estos test fisiológicos son la diferencia de potencial nasal y la medición de la corriente intestinal, que son test que no se encuentran disponibles en nuestro país, así que si bien está tomado de guías internacionales, acá en Argentina no se realizan. ¿Qué ocurre en nuestro hospital? En nuestro hospital tenemos distintos laboratorios. El laboratorio de pesquisa neonatal, que va a detectar va a cuantificar la tripsina inmunorreactiva, ¿sí? Del Programa Nacional de Pesquisa. El laboratorio de química clínica, que va a realizar la prueba de test del sudor. Y el laboratorio de genética, que va a realizar la búsqueda de variantes por biología molecular. Todos estos laboratorios brindan soporte a la unidad de fibrosis quística que funciona en el hospital, que es un equipo multidisciplinario de profesionales, nutricionistas, neumonólogos, equipos de salud mental, que hacen que nuestro hospital sea centro de referencia en el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística. Como les conté antes, el laboratorio de pesquisa neonatal está adherido al Programa Nacional de Pesquisa Neonatal. Este programa responde a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, como saben, la fibrosis quística es una enfermedad que se encuentra incluida en la Ley Nacional de Fibrosis Quística, la 26.279, y nuestro laboratorio va a procesar parte de las muestras que llegan de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia. En nuestro laboratorio se usa el siguiente algoritmo. En la primera muestra de la pesquisa se procesa mediante una técnica de ELISA, que es de la marca Centech, que el valor de corte es 75 nanogramos mililitro. Si la muestra nos da por debajo de ese valor, se considera que es negativo y que la fibrosis quística es improbable. En cambio, si nos da mayor de 75, se realiza un segundo inmunoensayo. En este caso es un inmunoensayo del tipo de Delfia, que es con una marca fluorescente. El valor de corte acá cambia porque es más sensible y más específico. ¿Sí? Son 60 nanogramos mililitro. Si nos da negativo, se considera que es un falso positivo de la primer técnica, ¿sí? Del ELISA, y es improbable que sea fibrosis quística. En el caso de que dé positivo, se realiza una segunda muestra, o sea, se recita al paciente antes de los 25 días de vida y se procesa directamente por Delfia. Si tenemos un resultado negativo, es decir, menor a 60 nanogramos mililitro, se considera que es un falso positivo de la primera muestra y el diagnóstico de FQ es improbable. Y si es positiva, se realiza test del sudor y biología molecular. Hay unas situaciones particulares en el caso de pacientes internados, pacientes prematuros, que la recitación sea mayor a los 30 días de vida o los resultados de la primera muestra sean mayores a 100 nanogramos mililitro, directamente se realiza la biología molecular desde la tarjeta de Putri. Bueno,
pasando un poco al test del sudor, que es la técnica Gold estándar, tenemos que el primer paso es una iontoforesis. La iontoforesis es una estimulación de la zona con un gel de pilocarpina, donde se realiza un pasaje de corriente eléctrica y se elige la cara flexora del brazo, del antebrazo, perdón, que es donde existe mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Luego se procede a realizar la recolección del sudor, limpiando bien la zona, y en nuestro hospital utilizamos el dispositivo Macroduct. El Macroduct es un canalículo donde se va recolectando el sudor. Según las guías del CLSI, esta recolección del sudor tiene que ser durante 30 minutos y el volumen mínimo para la recolección con Macroduct es de 15 microlitros mínimo. Luego que tenemos el test del sudor, se procesa ese sudor, se mide la concentración de cloruros en el sudor con un aparato que se llama cloridrómetro de la marca Clorocheck, que utiliza como principio de medición la titulación coulombimétrica. Luego se realiza el informe considerando los valores de corte y se interpreta la concentración de cloruros según lo que vimos antes en el algoritmo diagnóstico. Bueno, y un poco continuando con lo que son los laboratorios en el hospital, el laboratorio de genética tiene en su estudio inicial un panel con 6 mutaciones más, las que son las más frecuentes, correspondiendo a un 67% de los alelos, ¿no? Y ahí fíjense que está una de las mutaciones más prevalentes, que es la delta 508. Mediante una técnica de PCR-ARMS que nos permite estudiar pequeñas mutaciones, inserciones y deleciones. Si encontramos dos variantes causantes de FQ, directamente cerramos el diagnóstico molecular. Si encontramos una variante o 0 variantes, bueno, hay que hacer un estudio ampliado que si el paciente venía con la prueba de pesquisa positiva, podemos largar un panel de 50 mutaciones, correspondiendo al 75% de los alelos. Y si presenta clínica o test del sudor alterado, también se puede hacer una secuenciación y MLPA. Con esto cubriríamos más o menos el 96% de los alelos de los pacientes. Si encontramos dos variantes causantes de FQ, confirmamos el diagnóstico molecular. Si encontramos una única variante, deberemos seguir al siguiente paso, que es la secuenciación o MLPA. Y de nuevo, si encontramos dos variantes, confirma. Si encontramos una variante o no encontramos directamente variante, no podemos decir que el paciente descartar la fibrosis quística, decimos que directamente su diagnóstico es indeterminado, ¿no? Bueno, estas son las bases de datos que utilizan en el laboratorio de genética, el CFTR2, que es de una plataforma de consulta ante las distintas variantes que pueden encontrar, y, y la segunda, Francia. Segundo siempre Francia, ¿no? Son estas las dos bases de datos que utilizan las chicas para poder caracterizar los distintos hallazgos moleculares. Y es importante siempre chequear ambas bases porque, bueno, alguna puede estar actualizada más que la otra y algunas mutaciones que pueden figurar como no causante de FQ, probablemente en la otra, si está más actualizada, sea causante, y es una información que hay que brindarle de manera adecuada al médico, ¿no? A ver si anda este. Sí. Bueno, contarles un poquito la historia, ¿sí? Y qué se hacía hasta ahora con el tratamiento. En 1936, el pediatra Guido Fanconi describe una patología que describe como fibrosis quística, que es una asociación entre insuficiencia pancreática exócrina y enfermedad pulmonar crónica. Luego, unos años después, Dorothy Anderson, que era una patóloga, describe cambios histológicos en el páncreas, distinguiéndola de otras patologías. 5 años posteriores, Sidney Farber, otro patólogo, acuña el término mucoviscidosis, ya que descubren que no estaba solamente afectando al páncreas, sino a todas las mucosas
y a todas las secreciones mucosas. Y en la década de los 80 se asocia a un defecto del cromosoma 7. Hasta entonces, las terapias iban dirigidas a paliar los síntomas que tenía la enfermedad, ¿sí? Terapias de higiene bronquial, soporte nutricional, medicación inhalada, tratamiento agresivo de las infecciones tempranas y unos años, hasta hace unos años, no había una terapia dirigida contra el canal CFTR, contra corregir la función del canal. Ahora entramos en la era de los moduladores del canal, ¿sí? Donde vamos a poder corregir la función del mismo. Tenemos amplificadores que lo que van a hacer va a ser estabilizar el ARN mensajero para aumentar la cantidad de la proteína producida. Correctores que van a mejorar el plegamiento y el procesamiento del canal y permitiendo que se inserte en la membrana. Potenciadores que lo que van a hacer es restaurar la activación de los canales de cloruro, o sea, mantenerlos más tiempo abiertos. Estabilizadores, que lo que hacen es aumentar la vida media del canal. Y agentes de lectura, que lo que hacen es suprimir los codones de stop que se generan prematuramente y de las variantes no-sense. Volviendo al gráfico de los tipos de variaciones, los agentes de lectura podríamos utilizarlos en las de clase 1, ¿sí? Donde no había síntesis de la proteína. Los correctores modificarían el plegamiento, así que los podríamos usar en los de clase 2. Potenciadores lograrían corregir los defectos de apertura del canal y defecto en el transporte de los iones. Los amplificadores corregirían la síntesis reducida y los estabilizadores lograrían que la vida media de la proteína sea más larga. Actualmente solamente tenemos correctores y potenciadores en el mercado, sí, aprobados por la FDA, y lo que se hizo en un primer momento fue irlos probando por separado, ¿sí? Los correctores solos y los potenciadores solos. No vieron grandes resultados, así que a los distintos grupos de científicos se les ocurrió probarlos juntos, ¿sí? Entonces encontraron que si los combinaban, podían corregir efectivamente la función del canal. Así es que llega la triple T, ¿sí? Es un tratamiento revolucionario que corrige la función del canal. ¿Cómo funciona la triple T? Sí, se usa tezacaftor y el hexacaftor, que mejoraría el tráfico del canal a la membrana, ¿sí? Permitiría que éste se inserte correctamente, son correctores. Y el ivacaftor, que lo que hace es mantenerlo más tiempo abierto en el canal en la membrana. Bueno, con respecto a la triple terapia en Argentina, existe un laboratorio que lo produce acá, que es el Laboratorio Gador, que tiene el nombre genérico como Tripsacar. Está aprobado su uso a partir de los 6 años de edad en pacientes que presenten al menos un alelo delta 508, y esto es lo innovador, ¿no? Dentro de esta terapia. Y quiero aclarar también de que esta mutación delta 508 es la única que tiene evidencia in vitro e in vivo que mejora el estado clínico del paciente, ¿no? Que corrige realmente todas las complicaciones que tienen los pacientes de FQ. Y esta torta es sacada del Registro Nacional de Fibrosis Quística, donde figuran datos que corresponden al 40% de la población que son heterocigotas para delta 508 y un 30% homocigotas. Quiere decir que alrededor del 70% de la población de Argentina está cubierta por esta medicación, por esta Trixacar, y el resto del porcentaje, bueno, hay que evaluar a nivel molecular si es que existe o no proteína para poder dársela a la triple terapia, ¿no? Bueno, existe una asociación de profesionales abocadas a la fibrosis quística que organizaron el Congreso Argentino de Fibrosis Quística en marzo en Córdoba, y donde se presentaron trabajos del hospital, ¿no? Uno de ellos era
la experiencia con formulación genérica de ETI en pacientes con fibrosis quística. Lo que se evaluó, el objetivo del trabajo era evaluar el impacto clínico que tenía esta formulación genérica y los pacientes eran a partir, se estudiaron pacientes a partir de los 6 años y que recibieron el tratamiento durante un año, ¿no? Y fueron seguidos por la unidad de fibrosis quística del hospital y analizaron distintas variables durante el tratamiento, ¿no? Variables como la función pulmonar, que se ve una mejoría, al igual que el estado nutricional mediante el puntaje Z del índice de masa corporal, que también mejoró. Con el test del sudor también no llegaban a normalizar el test del sudor, pero sí había un cambio en la media, una corrección importante. Y también evaluaron las exacerbaciones respiratorias, que tanto las leves como las graves se redujeron considerablemente. Y desde el punto de vista microbiológico, bueno, se también hallaron que había una reducción de los que eran patógenos o que se conoce que son patógenos respiratorios como Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia, ¿no? Entonces la experiencia fue positiva en torno a esta terapia genérica, a este fármaco genérico en estos pacientes. Y el otro trabajo fue el impacto que tuvo la ETI en el seguimiento microbiológico, un estudio prospectivo y longitudinal, en el cual los niños que se evaluaron fueron de una edad entre 6 y 18 años, diagnosticados con fibrosis quística, que tenían algún alelo delta 508, que eso me olvidé de decirlo en el otro trabajo, pero era igual, que tuvieron bajo tratamiento con ETI. Entonces se hizo un cultivo basal, pretratamiento. Acá cabe aclarar que la toma de muestra la realizaba el servicio de kinesiología del hospital mediante una técnica de aceleración de flujo con glotis abierta y tos, y además una previa higiene bronquial. Y todas esas muestras fueron enviadas al servicio de microbiología durante estos 19 meses que duró el estudio. Aislaron, un 30% de los aislamientos eran de microbiota habitual y un 70% considerados cultivos positivos. Cultivos positivos lo consideraban a todos aquellos cultivos que presentaban estos microorganismos como causantes de patología respiratoria, que se sabe que son causantes, como lo es el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia y Haemophilus influenzae. Y lo que pudieron observar a lo largo del estudio fue que Staphylococcus era el agente etiológico más prevalente durante todo el estudio y que había una reducción en la prevalencia al año de tratamiento. Y que también observaron una reducción de los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa en el sexto trimestre del tratamiento, lo que nos habla que puede haber un cambio en la dinámica microbiológica a nivel pulmonar, y lo que concluyen en el trabajo es que, por supuesto, hay que seguir estudiando para confirmar que estos hallazgos son realmente así, porque como les había comentado, la toma de muestra la hacía Kinesio por esa técnica de aceleración de flujo, debido a que las secreciones de estos pacientes cambiaban la consistencia después del tratamiento. Al principio eran muy espesas y bastante purulentas, y después con el tratamiento estas se normalizan o por lo menos tienen una consistencia sí, más normal, y que y que también coincide esto que les comentaba de esta alteración en el pulmón, en la dinámica, con un aumento de Haemophilus influenzae que lo pudieron ver. Entonces, para confirmar los datos hay que seguir estudiando y confirmarlos, ¿no? A modo de conclusión y ya para finalizar, es una enfermedad, la fibrosis quística, una enfermedad crónica y evolutiva con una alta tasa de morbi-mortalidad. Es una enfermedad con un abordaje complejo y que requiere un equipo multidisciplinario para un adecuado tratamiento y un adecuado diagnóstico. El rol del laboratorio, por supuesto, es importante para la toma de decisiones y conducta ante un tratamiento innovador. Y la experiencia en torno a la triple terapia en el hospital ha mostrado una mejoría en la evolución de la enfermedad, con menos morbilidades y una mejora en la calidad de vida. Bueno, esta es la bibliografía.
Y bueno, queremos agradecerle al Servicio de Neumonología, al Laboratorio de Pesquisa de Biología Molecular, de Química y de Microbiología, que bueno, nos ayudaron en la confección de este Ateneo y por supuesto a la residencia que nos estuvieron apoyando todo el tiempo. Así que muchas gracias por su atención. Presidenta Correa. No sé dónde andan mis compañeras, pero ¿hacemos break o uno más? ¿Uno más?